Bueno, Charlie y yo, gerente general del IAB, les agradezco a todos ustedes que están acá esta tarde para escuchar esta presentación, donde vamos a hablar de la segmentación, del futuro de la segmentación en la publicidad digital y obviamente agradecerles nuevamente. Y voy a presentar a los speakers, que es Paz Vázquez, que es Digital Media Strategist y E-Commerce Manager en Danone, Ignacio Dufour, que es Senior Sales Manager Southern Cone en Comscore, Nicolás Goldberg, que es director digital en PhD Argentina, y Alejandro Román Fuster, que es director de Addressability en LiveRamp Latam. Así que ahora le doy el micrófono, le paso el micrófono a Ale, y bueno, muchas gracias a todos y espero que la disfruten. Gracias. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias a todos por venir. Ahora vamos a ver la agenda que tenemos para hoy, pero antes de empezar nos gustaba, queríamos hacer una breve descripción de lo que significa addressability, porque es un concepto que no está tan arraigado en la TAM y no es un concepto tan complejo para entender. Yo como director de addressability en la TAM muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué significa addressability? Porque es mi carta de presentación, y por addressability nos referimos a las series de tecnologías que permiten la conexión entre marcas o anunciantes, publishers o medios de comunicación y los clientes o los usuarios finales. Es decir, cualquier tecnología que permita la conexión entre estos tres actores clave. Un ejemplo de addressability se puede dar con las cookies de terceros, que sabemos que van a desaparecer en los próximos meses o que ya están desapareciendo, y por eso creemos que addressability es un concepto clave antes de empezar. Por otro lado, tenemos una agenda interesante, creo que para todos los anunciantes. Vamos a empezar hablando del estado actual de nuestro ecosistema y hacer un doble clic en América Latina específicamente. Después vamos a hablar de aquel identificador llamado cookie y cuáles son los usos que tienen actualmente. Vamos a hablar de una crisis de confianza con el usuario final. Y finalmente vamos a hablar del futuro y las soluciones que están disponibles tanto para anunciantes como para medios de comunicación. Le dejo la palabra entonces a Nacho para que comience a hablar del estado actual del ecosistema. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Siempre es bueno poder contar un poco de lo que hacemos. Siguiente. La realidad es que vamos a contar un poco de historia, porque, como bien decía Ale, hay un tema muy particular que no queremos dar las cosas por sabidas, sino queremos contar un poco cuál es la historia de todo esto que estamos viviendo ahora. Muchas veces uno se deja guiar por los titulares, ¿no? Venimos hace 2, 3 años con titulares como sacaban las cookies de terceros, Google va a eliminar las cookies de terceros, y poder entender un poco qué es lo que está pasando a nivel global en los últimos 4 o 5 años, entender un poco cuáles son las tendencias y por qué capaz que esos titulares más al estilo clickbait están teniendo tanta resonancia, ¿no? Bueno, me imagino que todos sabrán lo que fue el escándalo de Cambridge Analytica, cuando hubo un escape masivo de datos y manipulaciones y perfilamientos y un montón de cosas que sucedieron, que tuvo impacto a nivel global. Muchos de esos desencadenaron movimientos como el europeo, que ya tenía un tiempo corriendo, pero le dieron un impulso más interesante, de GDPR. ¿Sí? GDPR es la forma o la normativa que especifica cómo las empresas y la industria tienen que manejar los datos personales. ¿Sí? A partir de ahí vinieron un derrotero de diferentes iniciativas en diferentes partes del globo, en Estados Unidos con el California Consumer Privacy Act, Corea del Sur, Japón, Tailandia. Tenemos a nuestro vecino Brasil con la Ley General de Protección de Datos, que todos son iniciativas para la protección de datos personales, ¿sí? Los famosos PII. Es por eso que hoy vamos a hablar un poco de qué es lo que está sucediendo. Esta es un poco la historia que venimos viviendo en los últimos 4 años. Pasada a la siguiente, Ale. Pero que esos titulares clickbait capaz que no tienen o tienen, son mucho más alarmantes de lo que deberían, ¿sí? Para hacer una idea, el 40% de los navegadores a nivel online ya no aceptan cookies o tienen restricciones con las cookies de terceros, ¿sí? Los dispositivos in-apps, o sea, me freno ahí un segundo, ahí me confundí, vuelvo para atrás. Todo lo que es
ecosistema de apps, tanto en computadoras como pero por sobre todo en celulares, donde nosotros tenemos información tan sensible, ya está teniendo un montón de iniciativas, tanto de Apple como de Google, que son los dos grandes actores que hoy en día tenemos, o los dos grandes ecosistemas por los cuales se desarrollan la vida en los móviles a nivel global, que tenemos tanto la ATT o el App Tracking Transparency o las diferentes iniciativas de Google para poder tener transparencia a la hora de entender a quién estamos dando nuestros datos, ¿sí? Ya antiguamente, para los que somos más grandes o tenemos más años, se acordarán Aquí tienes un resultado de la web. Disculpen, ahí está escuchando mi dispositivo móvil, siempre escuchando. Se acordarán que en versiones como la de Google, la 4, o la 5 o la 6, uno instalaba apps y le decía, la app necesita todos estos permisos, ¿la querés instalar? Sí. Hoy en día, tanto de Apple como de Google, estamos teniendo granularidad para poder entender qué permisos les damos a esas apps, ¿sí? Y lo mismo está sucediendo en los Connected TVs. Hay un montón de limitaciones a la hora de entender qué datos estamos entregando. Todo esto, que obviamente es maravilloso para el consumidor, porque uno como consumidor dice quiero poder entender a quién les doy mis datos, genera que las audiencias sean cada vez más difíciles de identificar, ¿sí? Hay una pérdida de datos en el medio y hay un desafío grande para el ecosistema digital de publicidad. Siguiente. Para hacer una idea, hoy en día tenemos una gran división, ¿sí?, en lo que es Internet, que yo lo llamo el Open Web versus los Walled Gardens, ¿sí? Los Walled Gardens son esos espacios donde uno normalmente, si está dentro, está logueado, ¿sí? Está teniendo una experiencia en la cual está siendo identificado de manera completamente visible. Si uno se logueó, entrega un login, está identificado. Y el otro es el Open Web, donde uno tiende a tener una experiencia un poco más anónima, ¿no? Uno no va dejando, no se va logueando por todos los sitios que uno anda navegando. Para hacer una idea, en Argentina, el 58% del tiempo de los consumidores que pasan online lo pasan en la Open Web. El otro 42% lo pasan en Walled Gardens. Obviamente hay una realidad distópica con respecto a cómo se invierte ese dinero, pero por eso está el desafío de entender en el momento de que perdamos esas cookies de terceros que veníamos hablando y cómo eso va a disruptir todo el mecanismo de addressability que mencionaba Ale. Por eso queríamos compartirles con ustedes un poco un estudio que se hizo a nivel LATAM de qué es lo que está pasando en la industria o cuál es el estado de la industria a nivel LATAM. Siguiente. Para hacer una idea, le preguntamos a más de 200 profesionales de la industria de la publicidad digital y dijeron que el mayor desafío para adaptarse a la eliminación gradual de cookies de tercero es que no entendían qué estaba pasando. Tenían lack of understanding, ¿sí? Y el 22% dijo que no estaba seguro cómo navegar ese espacio o no sabía qué alternativas tenía, ¿sí? Con un 16%. Es por eso que tuvimos la iniciativa de entender que este era un tema que iba a tener mucha relevancia a la hora de hablar con el ecosistema de anunciantes en Argentina. Siguiente. Para hacer una idea, cuando consultamos dentro de los profesionales cuál creían que iba a ser el mayor impacto que iba a tener esto que estaba ocurriendo, el 38% dijo que no estaba seguro, ¿sí? Hay incertidumbre en el mercado de qué es lo que va a suceder. Y el 23%, o sea, 1 de cada 4, espera que haya un impacto en el revenue de las compañías, directamente. Y de hecho, lo más relevante de todo esto es, siguiente, que cuando dijeron, ok, ¿qué pasa si ya las eliminaron? ¿Sí? No tenemos más cookies de terceros. ¿Cuál va a ser tu mayor desafío? No voy a poder correr mis tácticas de marketing. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día estamos en un proceso en el cual la privacidad de las personas impacta directamente con nuestra habilidad de ofrecerle publicidad de manera personalizada. Es por eso que estamos recorriendo un camino, y de hecho ahora tanto Nico como Pachu como Ale les van a contar un poco cuál es el estado actual, ¿sí?,
del ecosistema digital y cómo lo estamos solucionando. Siguiente. Ahora los voy a dejar con Ale, que les va a contar un poco de aquel identificador llamado cookie. Perfecto, bueno, vuelvo a hablarles yo. Cuando hablamos de cookies, porque todo el mundo habla en general, en conversaciones coloquiales, incluso de la industria, habla de las cookies. Pero cuando estamos hablando de la obsolescencia de la cookie, estamos hablando de algo en particular. Primero, no vamos a hablar de todas las cookies, sino específicamente de las cookies de terceros. Y esto es particularmente importante para entender desde el lado de los anunciantes y desde el lado del ecosistema en su totalidad. No van a desaparecer todas las cookies, las first party cookies y el local storage en los navegadores sigue existiendo y no hay ningún plan por ahora de que esto se elimine. Lo que está entrando en obsolescencia son las third party cookies. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Las first party cookies son archivos que se generan en el Content Management Platform de un sitio web, digamos, en el servidor propio donde está alojado ese sitio web, para hablar en forma rápida. Puede haber algunos errores técnicos en esa definición, pero esencialmente son las cookies propias del sitio web. Las third party cookies son todos esos archivos que se generan con empresas que dan servicios a ese sitio web. Pueden ser un servidor externo u otro tipo de empresa de administración de datos que sea externo al sitio web, que no sea parte del mismo servidor que este sitio web maneja. Entonces, las cookies de terceros, vamos a ver que se usan para un montón de cosas, para lo que no se puede usar necesariamente las cookies de first party o las cookies propias, y estas son las que efectivamente van a desaparecer. Entonces, si ustedes tienen algún proyecto en donde ese proyecto dependa de cookies, se tienen que hacer esta pregunta: ¿es una first party cookie o es una third party cookie? Si es una first party cookie, todo bien, no van a tener problemas. Si esa first party cookie tiene algo de local storage en el sitio web, no va a haber problemas. Si es una third party cookie, es decir, un archivo que viene de terceros, ahí vamos a ver algunos inconvenientes de cara a futuro. Y ahora, las cookies son una tecnología bastante vieja, empezaron hace muchísimos años, no se pensaron para publicidad digital en un principio, pero fueron una solución. De alguna forma aún lo atamos con alambre, que se quedó por su simplicidad en el uso. Lo que a nosotros nos sorprendió particularmente con Comscore al momento de hacer el estudio es que muchos profesionales de marketing en la región no tienen noción de que, aunque no lo quieran, están utilizando cookies de terceros en su día a día. ¿Por qué decimos que están utilizando cookies de terceros en su día a día? Porque si compran publicidad digital, casi imposible, sobre todo si esa publicidad digital está segmentada o tiene algún límite de frecuencia o tienen algún sistema de atribución de valor a los medios o generan insights de sus audiencias, es decir, conocimiento un poco más profundo de sus audiencias, o incluso si personalizan sitios web con proveedores ajenos al servidor del sitio web. Para todas esas cosas se usan las cookies de terceros. En definitiva, son pequeños archivos que un servidor después puede encontrar en el navegador del usuario y tomar decisiones respecto a lo que va a hacer con ese usuario en particular. Entonces, las cookies se usan para muchísimas cosas. Entre ellas, estas 5 cosas que son bastante básicas al momento de planificar y ejecutar una campaña de marketing digital. Pero lo que sucede es que las cookies, al ser una tecnología un poco antigua, también tiene muchos problemas. Y su desaparición efectivamente ofrece grandes oportunidades para mejorar la forma en la que hacemos todas esas cosas. En términos de transmisión de información, las cookies tienen muchos problemas que, esencialmente, para no meternos en una explicación demasiado técnica, dependen de coincidencias que tienen que suceder en distintos actores del ecosistema. Y esas coincidencias no son absolutas, no son exactas. Entonces, a nivel conectividad de datos, es decir, transferir datos de un lugar hacia otro, las cookies tienen muchos problemas. En un ejemplo, si una marca, por ejemplo, tiene una base de datos propia y quiere activar esa base de datos en Internet, en un escenario adverso podría
perder la posibilidad de encontrar hasta el 75% de su propia base de datos. Lo bueno es que las tecnologías que están floreciendo para reemplazar a las cookies van a dar una mejor respuesta a esta falencia de conectividad de datos para los anunciantes. Así que no todo es una nube gris en términos del cookie. Ahora los dejo con Paz para que hable un poco de el síntoma detrás de todas estas regulaciones y de la obsolescencia de las cookies. Así es, gracias Ale. Principalmente, bueno, vimos un poco entonces inicialmente con Nacho la situación como más legalmente hablando y cómo esto afecta y se traduce en un cambio de alguna manera técnico, pero yo vengo a hablar un poquito más como más profundo, de un cambio de paradigma de alguna manera, de una crisis de confianza que se da obviamente a partir de cambios de regulaciones, de cosas que fueron sucediendo y que hacen a un estado de situación, podríamos llamarle, donde los usuarios en sí comienzan a desconfiar del uso y la gestión de los propios datos, ¿sí? Ahí si querés pasar, Ale, lo que nos preguntábamos con los chicos es, bueno, ¿cómo de alguna manera llegamos hasta acá? Y que esto de alguna manera tiene que servir para todos, estemos donde estemos, medio, anunciante, agencia, un pensamiento más allá de, bueno, cuál es la solución técnica de vuelta a lo que está escrito, por decirlo así, o de agujero en la ley, sino más bien de entender la situación y accionar en base a eso. ¿Qué decimos? Que a partir de lo que contaba Nacho de Cambridge o de las distintas regulaciones y legislaciones que se van dando en el mundo, lo que nos traduce de alguna manera es una crisis de confianza de los usuarios, donde como industria de alguna manera sentimos o creemos en parte que perdimos esa confianza del consumidor, ¿sí? Por otro lado, una crisis respecto puntualmente a la transparencia, mea culpa, por decirlo así, en términos de industria, por eso digo, estemos donde estemos, de que no fuimos lo suficientemente transparentes, o incluso hay muchas veces que hoy no lo somos, lo suficientemente transparentes de qué estamos haciendo con esa información, o qué estamos descargando en ese navegador, o qué estamos buscando, rastreando con determinada pauta, con determinada pedido de datos. Y un tema de elección, esto que decía Ale, abrí una aplicación y antes era como aceptar, y hoy es como, ¿para qué estoy aceptando? ¿Qué me afecta o qué no? E incluso desde los mismos, ni hablar dispositivos y las grandes empresas cuestionándose, bueno, ¿qué le estamos dando a elegir al usuario realmente y qué lo estamos dando por entendido para gestionar otra cosa? Esto es clave para nosotros como, quedar todos de acuerdo en el sentido de las soluciones que encontremos, y ahora obviamente el siguiente apartado viene con eso, como para decirles, che, no todo es tan malo, o no nos va a afectar, sino que puede ser una oportunidad para todos, es entender que las decisiones que tomemos, estemos donde estemos, para atravesar esta situación, e incluso en este momento, por más que no haya una bajada clara o un día, un deadline, sino ya las decisiones que empecemos a tomar vayan en función de poder encontrar, siendo simplemente consumidores o estando desde el lado de un publisher o desde el lado del anunciante, establecer justamente este intercambio de valor que creemos como clave, que hace la diferencia justamente a la crisis de confianza. Que la decisión que tomemos no sea una vuelta a la ley y seguir de alguna manera no siendo transparentes o legítimos con lo que pedimos, o no dando la posibilidad de elegir al usuario, o justamente generando desconfianza no siendo lo suficientemente claro. Así que lo que proponemos es como evitar estas trampas para los consumidores, pero poniéndonos nosotros también, obviamente, desde el lado del consumidor, como no dejar de pensar porque hoy estoy en un publisher y tengo que tomar esta decisión, o porque hoy estoy en un anunciante y necesito generar esta pauta, ¿no? Si querés ahí pasale, como algunas estrategias o algunos caminos que estamos tomando, tanto anunciantes como publishers y obviamente agencias ejecutando esas estrategias, son principalmente estrategias de acreditación o estrategias de lealtad, muchas veces también las llamamos, donde de alguna manera el punto central es este valor agregado que le vamos a dar
en mi caso, desde el anunciante o desde la marca, desde la campaña que estemos llevando adelante a ese consumidor que de alguna manera está probando ser impactado por determinada pauta, está probando dejar datos para después llegar al sitio y volver a ser contactado. Algunas estrategias acá como pusimos como más que nada de referencia de lo que son envío de newsletters o el tema de estrategias de suscripción, que de alguna manera hoy, yo les decía a los chicos como desde mi posición, desde Danone, es de alguna manera como, nada, divertido en el sentido de que vendemos yogures, ¿sí? Vendemos productos de consumo masivo, que decís, no estoy vendiendo una super crema o un super auto que voy a buscar datos, entonces la estrategia de lealtad con el consumidor puede pensarse en un largo plazo, porque ya de por sí la elección o la selección del producto a comprar tiene un journey ampliado, sino que yo tengo que vender un yogur todos los días, de alguna manera, como de alguna forma todos tenemos que cuestionarnos cómo hacer para entregar valor al consumidor y para hacer uso de esa información que nos está dando, sea pequeña o sea grande, desde un mail hasta la descarga de algún archivo, poder generar o preguntarnos estos 3 puntos: confianza, transparencia y elección, para poder generar un vínculo genuino, que es lo que creemos, y por eso también lo destacamos, como que creemos que para nosotros es un beneficio. Volviendo un poco a la parte o al título de la presentación, lo que decimos como, bueno, la estrategia para el futuro de segmentación, sin duda va alineado a esto, un usuario que eligió de alguna manera ser contactado y que lo que tengo para darle es valioso para quien esté del otro lado, desde el lado del anunciante, pero sin duda a la par y en conjunto con publishers que se sumen a este pensamiento de contacto de valor, de contacto genuino, y obviamente con mediadores que puedan ejecutar estrategias de este tipo, ¿no? Así que como cierre lo que proponíamos como de esta parte, de esta crisis de confianza más que nada, son como tres cosas, podríamos decir. Una, que no dejen de probar, ¿sí? Estamos en un momento de prueba constante, test and learn, que en digital se habla mucho, toda la data que puedo juntar, bueno, ¿qué haces con eso? ¿Qué estás aprendiendo hoy respecto a tu first party data, por ejemplo? Y también poder mantenerse siempre educado. Este tipo de espacios, yo decía a los chicos, yo aprendo diariamente y me encanta compartir con ellos hoy esta charla, porque está en constante cambio y siempre necesitamos aprender y mantenernos educados respecto a esto, y poder cuestionarnos siempre cuál es nuestra estrategia de valor al consumidor respecto al uso de la data. Bueno, gracias. Vamos. Gracias, Pachu. Hola a todos. Bueno, acá el futuro de las soluciones, o sea, el no entrar en pánico. Un poco veíamos, así como reconto, que hubo una crisis de confianza. A partir de eso, los usuarios o las sociedades demandan a los estados toman ciertas medidas regulatorias, y nosotros empezamos a entrar en pánico. Digo nosotros, los anunciantes, las agencias, todos entramos en pánico porque básicamente dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se modifica esto? ¿Cómo nos afecta? En el informe que mostraba Nacho antes, que realizó Comscore, algunas de las variables decían que que pensaban los profesionales del ámbito es, bueno, no puedo seguir impulsando mis estrategias de targetización. ¿Cómo voy a hacer? Se me cae toda la pauta digital, cosa medio rara en un contexto donde cada vez hay más y más pauta digital. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Y hablábamos también de los walled gardens, los grandes, los Google, los Facebook, los que acaparan un montón de información y que en la mayoría de los casos navegamos estando logueados. Y gran parte de las soluciones vinculadas a esta demanda vienen de la mano de ellos principalmente, porque acá, como decía Nacho también antes, acaparan y concentran un montón de inversión publicitaria
dentro del ámbito digital. Entonces, no es menor lo que hagan o dejen de hacer estas compañías. Si me acompañas un poquito, Ale. Y a partir de estas soluciones, algunas obviamente vienen impulsadas por ellos, otras ya existían en el mercado y las conocemos. Empezamos a utilizar información disponible. Las determinísticas es cuando, por ejemplo, estamos logueados o hay una información, ejemplo de tarjeta de crédito, o estamos haciendo uso de información más dura, rígida, de la que poseemos de primera mano. Esa información la vamos a poder seguir usando, ¿sí? Obviamente no va a machear al 100%, no es que si tengo una base perfecta con un montón de información fidedigna, después a toda esa gente la vamos a encontrar al 100% dentro del ámbito digital. Las algorítmicas a partir de determinado consumo, forma de navegación que estamos teniendo, podemos buscar gente que se parezca a ese clúster en el que estamos trabajando, y las contextuales que históricamente hace mucho se trabajan, iniciaron por ahí con lo que era palabras clave en un sitio, alrededor de una nota, pero hoy día se van complejizando, se van obviamente tecnificando, aparecen inteligencia artificial que puede leer el contexto también de la nota, cómo es el contenido, cómo es el titular, qué imágenes, fotos aparecen asociadas a esa palabra, a esa frase a la que me quiero vincular. O sea, todo eso empieza a ser más palpable y empiezan a haber proveedores en el mercado que nos dan esa solución y que está al alcance. Entonces, inicialmente entramos en ese pánico de la muerte de las cookies, que era de las cookies de terceros, pero los titulares nos alarmaron a todos, y empezamos a ver que había un montón de soluciones que ya existían desde hace rato y que estaban palpables. Y a veces es cuestión de parar un poco el carro y volver a las bases a encontrar esas soluciones que ya tenemos. La cookie existe hace, no sé, más de 20, 25, 30 años. Bueno, estas soluciones no necesariamente todas existen desde hace tanto, pero están también y están súper instaladas e instauradas en el mercado, y podemos empezar a acceder. Si me acompañás un poquito. Dentro de estas variables, vamos a hacer un pequeño zoom in. Lo que es determinística se suele utilizar muchísimo para incrementar el ROI, porque justamente tiene un nivel de precisión. No estamos adivinando cómo la persona es, cómo la persona está consumiendo, el usuario, sino características más fidedignas. Entonces, para la venta de productos se utiliza mucho, los bancos lo utilizan mucho. Estamos contactando audiencias, obviamente, que son de un valor súper relevante. O sea, cada producto, bueno, por ahí hay cosas más masivas, como antes Pachu, quienes ya la escucharon, siempre hace el chiste con el tema de yogures, pero veo en la audiencia también algunos vendedores de galletitas, llamémosle, de golosinas y demás, y es muy difícil poder dar con ese tipo de audiencia, y no, la verdad es que casi todos somos consumidores, pero después aparecen cosas tan específicas, productos de seguros, productos de tarjetas, en el caso de los bancos, que sí hay que hacer un trabajo mucho más fino y es muy difícil alcanzarlo. Entonces, todo lo que sea variables determinísticas es uno de los grandes pilares, pero como les nombraba antes, o sea, tenés una base súper robusta, pero hay que encontrarlos. No toda la gente se conecta, no todos se conectan de la misma manera, con los mismos mails, con los mismos identificadores en el mundo digital, con lo cual tiene también sus barreras, por más perfecta que sea esa base. En las contextuales, nombraba hace un rato, tenés cosas muy básicas, simples, baratas, que conocemos hace rato, como es segmentar por frases, por keywords, por tipos de sitios, por verticales, pero obviamente tiene su grado de imperfección, o sea, porque también en ese tipo de segmentación hay que tomar un montón de recaudos para no pifiarle, dicho sin mucho tecnicismo, y poder dar con el clúster. Y después
aparecen llamémosle las nuevas soluciones que nombraba antes, más de la mano de los walled gardens, o como es el Privacy Sandbox, que lo impulsa Google, donde retomó una idea vieja, o sea, esto de estar, muchas veces decimos en digital es todo nuevo, y no, la verdad es que estamos haciendo un refurbish de ideas, de conceptos que ya existen, que están instalados en el marketing hace mucho y mismo en lo que es medios, que lo que hace el Flock, los topics, es segmentar o agrupar a partir del comportamiento de navegación, los tipos de sitios que tenés, te agrupa y dice, bueno, en las últimas, en el caso de Google, en las últimas 3 semanas vos estuviste navegando sitios de estas características o haciendo teniendo este tipo de actividad, bueno, vos estás en un clúster así o asá. Entonces, lo que toma es simplemente agrupación, o cortes o separación por tópicos. Entonces, vamos acercándonos a otros modelos, ninguno de ellos perfecto, porque todavía no hemos descubierto ese modelo, pero sí con soluciones que son conocidas, no se está inventando nada nuevo, y es algo que, digamos, para traer esto de no entrar en pánico, no es que vamos a tener que hacer inversiones, desarrollos, cosas súper locas, sino ya existe en el mercado. Recordemos esto, los grandes players no darían un paso que pudiera afectar de manera tan significativa sus ingresos. Por eso vemos que Google año a año, en los últimos 3 años al menos, esto de la muerte de las cookies de terceros lo viene pateando, ¿no? Todos lo tenemos que hacer porque el mes que viene termina. Ah, no, Google comunica al mercado que decidió posponerlo un año más y demás. Seamos de vuelta, para traer tranquilidad, nadie va a dar un paso para el cual no estemos 99% preparados en los 3 ámbitos, desde el lado de los medios, desde el lado de las agencias de publicidad y obviamente los profesionales, desde el lado de marketing, que digamos todas las aristas involucradas estén preparados para asumir ese challenge. Pero haciendo este pequeño reconto, queremos que se lleven como un listadito o algo de cuáles son los pasos a seguir, qué podría hacer el famoso, qué podría hacer yo cuando estoy perdido en este mundo de términos y tecnicismos que a veces abundan, y les paso la palabra a Ale, que les va a poder profundizar un poquito en esto. Perfecto, Nico, muchas gracias. Bueno, como repasando un poco lo que venimos charlando hasta ahora, ¿no? Lo primero que es importante que creemos que es necesario que se lleven es el término addressability, porque es un término que en otras regiones, particularmente fuera de la TAM, es tan importante cuando se habla de esto, que les va a resultar mucho más fácil investigar sobre este tema cuando conocen ese término. Y cuando hablamos de addressability no estamos hablando de nada más ni nada menos que la tecnología que permite unificar al anunciante, al medio de comunicación y al usuario. Hasta ahora se usaba en forma dominante la cookie de tercero para hacer addressability. Y esa cookie de tercero se ve amenazada, por un lado, porque en mercados más desarrollados y en determinados navegadores, en determinados ecosistemas, esa cookie ya no está disponible. Y también porque tenemos una noticia que se viene postergando, pero que está confirmada como noticia, que en algún momento va a pasar, es la obsolescencia de la cookie de terceros dentro del ecosistema de Google y particularmente en Google Chrome. Ahora, esto no es motivo para perder el sueño ni perder el pelo, sino simplemente para ocuparse. Ya hay, para traer un poco más de tranquilidad, ya hay otras tecnologías. Esas otras tecnologías son principalmente determinísticas, contextuales o algorítmicas. Probablemente en el futuro haya una combinación de las tres, haya soluciones determinísticas para determinadas funciones de la comunicación, del marketing y de la interacción con los usuarios y los consumidores, soluciones contextuales para quizás más el upper funnel, una combinación de algorítmicas contextuales como algunas soluciones del Privacy Sandbox de Google, como mencionó Nico, y con todas podemos trabajar de forma adecuada de acuerdo al momento en el que estemos interactuando con nuestros consumidores. Ahora, si nosotros
fuéramos a reemplazar esta cookie, que otra cosa de las que dijimos es que todos estamos usando cookies de terceros. Tengamos presente esto o no, estamos usando cookies de terceros. Si hacemos segmentación, si hacemos límite de frecuencia, si hacemos atribución de valor, actualmente más del 90% de esas soluciones se basan en cookies de terceros. Pero si fuéramos a reemplazar esa cookie de terceros, lo importante son determinadas características que tendría que tener este nuevo identificador para que pueda resolver la problemática de la cookie de terceros. En primer lugar, tiene que ser transparente. Y tiene que tener muchos casos de uso. La mayoría de los IDs compatibles con que están en el mercado, sobre todo en el ecosistema programático, de compra programática de medios, son compatibles con funciones básicas de la cookie, no necesariamente con todas esas funciones. Es importante tener en cuenta cuáles son todas esas funciones de las cookies para encontrar un identificador que realmente la reemplace. El nuevo identificador también tiene que ser idealmente neutral y construido sobre personas reales. Es decir, ¿a qué nos referimos como neutral? Si nosotros adoptamos al 100% para todas nuestras estrategias, para todas nuestras actividades, un identificador que está claramente ligado con una determinada empresa en particular, y esa empresa también es dueña del servidor, también es dueña del medio de comunicación, también es dueña del estudio de diseño, nos estamos metiendo de alguna forma en una jaula de cristal, porque si sucede algo con esa empresa, quizás no vamos a tener una alternativa para salirnos de ese contrato, de esa relación no tan libre desde el lado del anunciante de la agencia. Necesita, como dije antes, soportar un abanico más grande de usos tanto de marketing como para otras funciones. Es importante, si bien la mayoría de ustedes son anunciantes, que también tenga usos puntuales para el medio de comunicación. Si solo le sirve al anunciante, pero es en detrimento de la función y el trabajo del medio de comunicación, es probable que ese identificador no sea realmente adoptado por la mayoría del ecosistema y eso los perjudica en última instancia. Necesita, idealmente, este identificador para permitir el trabajo en conjunto entre anunciantes y medios de comunicación, entre anunciantes, medios de comunicación y agencias y los usuarios finales, permitir esta transparencia y la posibilidad de hacer un opt-out a conciencia lo más sencillo posible. Este listado con las diferencias entre los programmatic tokens y lo que deberían permitir lo van a poder ver tanto en la grabación como en la presentación que les van a enviar luego desde la Cámara de Anunciantes. Pero antes de cerrar y abrir las preguntas, nos gustaría hacer dos breves advertencias. ¿Por qué hacemos estas dos breves advertencias? Porque en la industria en general, muchas empresas, sobre todo empresas de conectividad de datos o empresas de manejo de datos, están utilizando dos funciones que no necesariamente son ni buenas ni malas, pero que hay que estar un poco alerta sobre la letra chica de estas dos. Por un lado son los hash emails. ¿A qué nos referimos con hash emails? Que un usuario cuando acredita su identidad se utilice el mismo correo electrónico hasheado, que es una forma de encriptar un correo electrónico, para encontrar ese usuario en distintos lugares de Internet. Si en el hash email, en tanto se tenga la aprobación del usuario, puede funcionar tranquilamente, es una solución limitada, digamos, al ser determinística, no va a tener necesariamente la escala que tienen los de terceros, puede tener riesgos de seguridad, es importante entender cuál es el tipo de cifrado que están utilizando para que esa información sea susceptible de hackeo o demás. Y es importante entender también que los emails tampoco son personas. Digamos, una persona, un usuario en Argentina, en América Latina, probablemente tenga 3 o 4 correos electrónicos al mismo tiempo. Desde el punto de vista del fingerprinting, que es la otra advertencia que queremos hacer, el fingerprinting esencialmente es una solución algorítmica que toma distintas señales de un usuario al momento de hacer su navegación o de consumir distintos contenidos en Internet para proyectar distintas características de su usuario. Pero no lo hacen en forma determinística, sino que toman decisiones respecto a esas señales que recopilan del usuario. Ahora, el fingerprinting puede ser valiosísimo, pero muchas veces el fingerprinting está basado en cookies de terceros, no necesariamente es amigable con la privacidad de datos. Como decía Pachu, es importante restablecer la confianza. Si simplemente reemplazamos cookies de terceros por otra cosa
que va a generar las mismas dudas en el usuario final o en el consumidor, nos podemos volver a meter en el mismo problema. Puede ser inestable si se basa en cookies de terceros, porque sabemos que las cookies de terceros están de salida, y eso puede hacerlos volverse muy obsoletos muy rápidamente. Entonces, estas son las dos advertencias. HashML y fingerprinting, hagan un poco más de preguntas si están tratando de contratar algún tipo de servicio que tenga estas dos soluciones. Muchas veces se usan con distintos nombres, pero ustedes pueden preguntar a sus proveedores: ¿estás usando HashML? ¿Estás usando fingerprinting? Me gustaría saber más sobre cómo resolves la limitación y cómo resolves los temas de privacidad y transparencia. Bueno, con eso terminamos la presentación y creo que podemos abrir a preguntas.